¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, martes 22 de abril. Les recordamos también que estamos totalmente en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @Latina Televisión. Mientras tanto, esperamos las imágenes. Señor director, por favor, si me ayuda ampliando para conocer el estado del tiempo el día de hoy, martes 22 de abril. Comenzamos de inmediato con la ciudad de Barquisimeto, 23 grados centígrados el día de hoy, con una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. La gráfica nos reporta que el día de hoy estará totalmente nublado. De Barquisimeto nos vamos a San Felipe, estado Yaracuy, 23 grados centígrados el día de hoy, martes 22 de abril, con una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, 25 grados centígrados el día de hoy, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. La gráfica también nos reporta que el día de hoy estará totalmente nublado. Amigos, hasta aquí el reporte del clima. La invitación es a que sintonicen la emisión meridiana de su noticiero de Latina Informativo para que conozca a detalles el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Avanzamos con más, damos inicio a la entrevista. El día de hoy nos acompaña en el estudio el padre Raúl Herrera. Él es el párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret, ubicado en el oeste de Barquisimeto. Bienvenido, padre, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Robert? Un placer para nosotros tenerlo nuevamente por acá, padre. Mucho gusto, acepto la invitación y un tema pues que sabemos que afecta a toda la Iglesia y más allá de las fronteras de la Iglesia, como es el fallecimiento del Papa Francisco. Así es, precisamente ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy, padre. Una noticia que conmocionó al mundo, llena al mundo de tristeza. Un hombre de 88 años que dedicó su vida a la Iglesia Católica por más de 12 años fue padre. Para nosotros quisiéramos conocer cuál fue su reacción al conocer el fallecimiento del Papa Francisco. Digamos que de alguna manera ya se nos venía preparando, es decir, porque desde el Vaticano, desde el hospital donde estaba recluido el Papa, había dado una mejoría, pero una mejoría que estaba en reserva, digamos. Y eso de alguna forma nos fue preparando para que el Papa tuviera un poco más de vida o pues Dios dispusiera de él. Al saber de la muerte de él, es una muerte que yo digo, en mi caso personal, esperanzada. ¿Por qué? Porque justamente el Papa el día domingo de resurrección dio la bendición Urbi et Orbi y al día siguiente ya se despidió, se fue, o sea, vivió su Pascua, que es el paso de la muerte a la vida. Vivió su Pascua y eso para nosotros es un mensaje muy poderoso en la línea de la fe, de lo que nuestro destino es vivir. Y si algo hizo el Papa Francisco en estos 12 años fue mostrar lo que significa vivir de la fe y al final de su vida despedirse como diciendo hasta luego, nos veremos pronto. Así es. ¿Qué impacto cree usted que tendrá la muerte del Papa Francisco en la comunidad católica global? Yo creo que es un impacto que puede ser visto desde distintos puntos de vista. Por supuesto, los detractores de la Iglesia pues apostarán a un cambio, quizás una vuelta a etapas del pasado superadas. Quienes apostamos por continuar la línea inaugurada por el Papa Francisco, tomando en cuenta los documentos de la Iglesia del Vaticano II, su actualización para América Latina, pues es un impacto que debemos leerlo desde la fe, positivo, porque requiere no dejar perder estos 12 años de empuje que el Papa Francisco ha realizado en toda la Iglesia, en el mundo entero y también para toda la humanidad, porque fue una convocatoria muy amplia. Así es. Padre, desde su punto de vista, una consulta un tanto personal. ¿Cómo ha influido el Papa Francisco en su vida personal y en su fe? Bueno, el Papa Francisco, no olvidemos que viene de la Compañía de Jesús, jesuita, ¿verdad? Y aunque formalmente no estaba ya vinculado a la Compañía de Jesús, sin embargo su formación fue completamente jesuita. Entonces, verlo a él en un cargo que los jesuitas no optamos ni hacemos votos por ese tipo de cargos eclesiales,
verlo transmitiendo la espiritualidad ignaciana, por ejemplo, en casos como el discernimiento, el diálogo en medio de situaciones complejas y difíciles, la asunción de los tiempos difíciles y haciendo propuestas en la línea de paz, de búsqueda de justicia, de reconciliación. Me parece que eso es admirable porque fue capaz de llevar en alto esa bandera y llevarla hasta el final. Así es. ¿Cuál considera usted que son los legados más importantes que ha dejado el Papa Francisco? Bueno, yo creo que un primer legado importante es, en medio de lo que fue su elección inicial, en aquel momento en que nos encontrábamos como iglesia en una crisis fuerte, el primer legado es volver la mirada a Jesús, a toda la iglesia y a toda la humanidad. Y no solamente de palabras, sino con los gestos que desde un principio él hizo. Acordemos que ya en marzo del 2013, cuando el Papa, las primeras palabras que dijo fue una iglesia en salida, una iglesia con olor a oveja, una iglesia, digamos, dada al mundo, sinodal en ese sentido, y en segundo lugar, la oración. El Papa siempre nos pedía, oren por mí, que yo oro por usted, es decir, la importancia y el peso específico de la oración para poder llevar adelante la empresa de estos tiempos tan complicados, como por ejemplo, lo que decía hace unos instantes, el aporte del Papa a la paz. El mismo nombre de él, Francisco, lo toma porque el aporte de Francisco de Asís fue justamente una renovación, una transformación de la iglesia. Y en ese sentido también está la justicia que tiene que ver no solamente con la dimensión social, sino también ecológica y ambiental. El Papa, las encíclicas como por ejemplo la Laudato Si y la encíclica en las que el Papa insiste, en esa encíclica Laudato Si, mucho en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la casa, o la encíclica Fratelli Tutti, donde nos muestra caminos de superación de problemas urgentes en el mundo. Usted indica que él tomó el nombre Francisco. ¿Por qué tomar otro nombre cuando él se llama Mario como tal? ¿Es un requisito como tal? Es tradición de la iglesia el que cuando un papa asume, un cardenal asume el nombre marca, digamos, lo que va a ser su pontificado. En ese sentido, los papas, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI o el Papa Juan Pablo II, cada uno de esos papas anteriores a ese nombramiento, Juan Pablo I sabemos que duró poco tiempo, el Papa Benedicto XVI, Benedicto XV también tuvo un aporte. Es decir, ¿por qué el nombre? Porque el nombre ya marca un itinerario a seguir en línea, digamos, con los antecesores. Perfecto. ¿Qué cambios anticipa la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Francisco? Bueno, yo creo que los cambios también, hay cambios que son necesarios acorde con los signos de los tiempos, es decir, con los cambios que va dando el mundo. La Iglesia no puede desfasarse porque si no queda como una pieza de museo. Así es. En ese sentido, el tema de los jóvenes, hacer énfasis en el tema del diálogo interreligioso, la búsqueda de la paz, de los consensos para buscar soluciones a los problemas que desembocan lamentablemente en guerras fratricidas, la búsqueda del entendimiento como hermanos, es otro énfasis importante del Papa Francisco. Y yo creo que la Iglesia necesita, digamos, mantener una línea de lo que venía haciendo y al mismo tiempo mantener una actitud de discernimiento para ver las nuevas demandas o problemas emergentes que la ponen a ella en una situación de respuesta desde el Evangelio de Jesucristo y la doctrina social de la Iglesia. Así es, el Papa Francisco era considerado un Papa moderno. ¿Cree usted que el nuevo Papa, el que asumirá, también continuará con la modernidad desde el Papa Francisco? Sí, yo creo que siempre, digamos, los adjetivos de las personas tienen mucho que ver con las expectativas también que la gente se hace. Yo creo que el Papa Francisco, el solo hecho de ser un hombre ilustrado, ya entra, digamos, en una lógica en la que como hombre ilustrado y de fe lleva a considerar que las respuestas
a los tiempos modernos o a los tiempos actuales, tienen que ser respuestas a estos tiempos. No podemos pretender resolver problemas actuales con respuestas del pasado. Así es. En ese sentido, insisto, y el Papa insistió muchísimo en el tema del discernimiento. Y el discernimiento espiritual es un tema muy cristiano y es específico también de la Compañía de Jesús, los jesuitas, donde, tomando la complejidad de lo real, se busca, se ausculta Así es. cuál es el impulso del espíritu y en ese sentido, pues tomar decisiones que vayan acordes con lo que el Espíritu de Dios nos señala en medio de esta realidad. Así es, padre. Una vez fallecido, el Papa Francisco asume como interino el camarlengo Kevin Farrell. ¿Qué papel tiene él en la Iglesia Católica? Bueno, un papel importantísimo, Ok. tan importante que él es prácticamente el que organiza durante todo este tiempo lo que será el cónclave, que es el espacio, digamos, donde los cardenales encerrados, el colegio cardenalicio, a puertas cerradas, tomará la decisión por medio de votaciones y un contexto orante de quién será el futuro papa. Ahí el cardenal Camarlengo tiene determinado todos los movimientos de lo que significa la logística que está montada sobre una serie de normativas paso a paso. Ahí nada se improvisa, sino que un ejemplo de lo que estoy diciendo. El Papa Francisco falleció, sí, efectivamente, pero el camarlengo tiene que preguntarle 3 veces al difunto por su nombre de pila de bautismo, Jorge Mario Bergoglio, llamarlo 3 veces. Si él no responde, el camarlengo certifica que el Papa ha fallecido y lo declara oficialmente fallecido. Y luego hay otros, digamos, intermediarios que hacen pública esa noticia. Todo eso se va cocinando internamente. Luego los cardenales tendrán un lapso de tiempo para trasladarse a Roma, los que están fuera, y allí en el espacio de esos 20 o 15, 20 días, tendrán la oportunidad ya para irse instalando y posteriormente montar esto que llamamos cónclave, que es un espacio en el que el Colegio Cardenalicio, estando en la Capilla Sixtina, se encierra para elegir a el próximo Papa. Padre, a través de redes sociales, el día de ayer, una vez anunciado la muerte del Papa Francisco, salieron imágenes públicas donde un empleado del Vaticano sellaba con una cinta el departamento del Papa y lo sellaba también con un sello, valga la redundancia. ¿Por qué esa tradición? ¿A qué se debe eso? Bueno, esa tradición se debe a que es inviolable, digamos, una vez fallecido el Papa, una vez diagnosticado su muerte, se cierra el espacio de su habitación, se sella para que quede constancia de que no ha habido ningún otro motivo sino el fallecimiento y la inviolabilidad del espacio en el que estuvo. El Papa puede en ese lugar tener, digamos, algún documento importante que no haya querido saberse o sencillamente es, digamos, dentro de la tradición, el respeto a quien vivió durante un periodo de tiempo determinado en esa habitación. Además, fíjate que el detalle, la cinta y el sello, este es un elemento que es muy antiguo porque siempre ha habido, digamos, los corrillos de pasillo, digamos así, donde se urden una cantidad de situaciones, bueno, propias de cualquier grupo humano. Así es. Acaba de mencionar la palabra cónclave. Para ubicar a nuestra audiencia me gustaría que brevemente nos explicara qué se trata del cónclave. Cónclave es una palabra latina que significa cerrado con llave. ¿Y quién está cerrado con llave? El colegio cardenalicio, que son los cardenales que están dispersos en el mundo, que son los que tienen por normativa, por ley, la potestad de elegir quién va a ser el próximo papa. Y están encerrados, orando. Cada día hay una votación. Esa votación, una vez que se hace, es quemada en un hornillo que se habilita para eso. Y hay una fumata que sale, una chimenea que sale hacia el exterior. Si es humo blanco, habrá papa, habemos papa. Y si sale humo negro, no hay papa todavía. Entonces, el cónclave es eso. El cónclave es el consistorio, digamos, el cuerpo
de cardenales que se reúnen para la elección tan importante de quién será de ellos el nuevo Papa. Padre, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos comentara qué aspectos se evalúan para poder anunciar al nuevo Papa como tal, y también me gustaría que nos comentara si existe un cardenal venezolano que pueda postularse a ese Papa. ¿Le parece? Amigos, cuando son las 8:55 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con el Padre Raúl Herrera. Él es el párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret. Ya regresamos. Vamos bien. Vamos bien. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfo en la plataforma X-Latina TV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Les recuerdo que estamos conversando con el Padre Raúl Herrera, él es el párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret. Padre, había quedado una interrogante antes de la pausa. ¿Qué aspectos se deben considerar para poder postular o quién asumirá el cargo del nuevo Papa? Bueno, esa es la pregunta importante porque se genera, pues, como decía hace un rato, un espacio de reconocer al otro su trayectoria, pero también hay algo importante que hay que decirlo. Estamos en la lógica del poder, pero el poder según este mundo o el poder según el Evangelio. Okay. Es según el Evangelio, lo cual no significa que quienes conforman el colegio cardenalicio estén eximidos de participar muchas veces de dinamismos que no son propios del Evangelio. En ese sentido, el poder tiene digamos, un atractivo que seduce el corazón humano. En ese sentido, lo que se debe considerar, entre otras cosas, de quién puede ser postulado y elegido como Papa, okay. Uno es su trayectoria como hombre de iglesia, el servicio que ha prestado, su preparación humana y espiritual, un hombre de fe, de entrega, un hombre de iglesia que ame la iglesia, que conozca los problemas fundamentales de estos tiempos y que esté dispuesto a cargar el peso de la cruz que significa ser el pastor de la iglesia a imagen del buen pastor que es Jesús. En ese sentido, también, digamos, estos días de cónclave y previos al cónclave, es para que los cardenales puedan ir compartiendo entre ellos visiones que muchas veces pueden ser divergentes o quizás contrapuestas. Y al final, también una cosa muy importante que hay que decir, no se elige solo de la lógica humana, sino que se ora, se le pide al Espíritu Santo la luz para que sea el Espíritu Santo el que ilumine la decisión que tengan que tomar los cardenales a la hora de elegir y de fijarse en este, en aquel o en el otro. ¿Existen ideologías dentro de la Iglesia Católica? Sí existe, claro que sí, porque la Iglesia Católica está hecha por seres humanos. Okay. Entonces, en ese sentido, se habla de unos que son progresistas, otros que son más conservadores. El ser progresista o ser conservador depende mucho de la incidencia pública que se tenga en cuestiones sociales o en el mundo de la política con P mayúscula. Recuerden ustedes que el difunto Papa Benedicto XVI escribió la encíclica Deus Caritas Est. Okay. Y dentro de esa encíclica llega a decir que la política es la forma más alta de caridad. Por lo tanto, este nivel, digamos, de incidencia es importante porque no se reduce solo digamos, hacia adentro de la iglesia, okay, sino que tiene una incidencia fuera de la iglesia. Y la búsqueda, por tanto, de un entendimiento, la búsqueda de un sentido, diría, de servicio, y ver una dimensión muy importante, que es el tema de la fraternidad. Así es. Habla de progresista y de conservador. ¿Pudiera explicarnos cuál es la diferencia y en qué categoría, por así decirlo, se encontraba el Papa Francisco? Bueno, el ser progresista o conservador tiene mucho que ver con el avance que ha tenido la Iglesia en materia de doctrina social. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que es una referencia muy importante, celebrado hacia los años 1963 al 65, marcó un hito importante
que aún hoy día sigue desarrollándose y que su implementación, por ejemplo, en América Latina, fueron Medellín, el concilio, la segunda conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, o la tercera conferencia en Puebla, o en Santo Domingo, o en Aparecida, Brasil. Esto marca, digamos, un itinerario que puede verse como progresista en el sentido de que está acorde con los tiempos. Okay. Sí, se trata de responder a los tiempos. Se puede ver también una línea conservadora en el sentido de cómo conservar cosas del pasado que dieron respuesta a aspectos del pasado. Okay. Pero hay cosas del pasado que pueden ser muy valiosas. Por ejemplo, digo yo, qué bonito es un espacio que tú llegues donde haya una música, en el caso de la música, okay, música gregoriana, por ejemplo, ¿no? No digo que hay que volver a la música gregoriana, pero eso es una adquisición muy importante. Igualmente, el tema social. El Papa León XIII, en la Rerum Novarum y todo lo que significó hasta hoy, el aporte de la Iglesia en materia de doctrina social y la cuestión social de la Iglesia, porque se trata de implicarse en el mundo de vida del trabajo, de la vida de la gente, y qué respuesta como Iglesia tenemos. Eso puede ser visto como algo progresista, pues sí, tal vez, pero en realidad tú te pones a ver y es sumergirse en la vida de la gente. ¿Qué es conservador o qué es progresista? Depende del ángulo con que se mire. En definitiva, hay quienes han dicho un exabrupto diciendo que Jesús fue socialista. Bueno, Jesús no fue ningún socialista, Jesús fue un hombre de Dios que vino a predicar la buena noticia del reino de Dios a los más pobres, anunciar el evangelio de Jesucristo, estar cercano a los pobres. Eso es ser progresista, eso es ser evangelio, okay, eso es vivir el evangelio de Jesucristo, que el Papa Francisco lo anunció con su propia vida en su cercanía al mundo de los pobres, digamos, volver esa mirada a ese servicio a los más descartados y vulnerados de la sociedad. Así es. Padre, ¿tiene conocimientos quiénes serán los posibles sucesores del Papa Francisco? Bueno, esa es la pregunta de futuro que okay, es difícil responder, pero que siempre hay, digamos, sus inquietudes. Okay. Si nosotros vemos el panorama de lo que han sido los papas, este sería el papa número 267, el que se va a elegir. Bueno, Papa Juan Pablo II, santo, fue papa polaco, Benedicto XVI de origen alemán, Francisco el más reciente de latinoamericano. Bueno, es una incógnita porque más que la nacionalidad, lo que se ve es lo que hablábamos hace unos instantes. Así es. Lo que se ve es la trayectoria, la línea, cuál es el enfoque, si está dispuesta a continuar con lo que ha sido el aporte de los antecesores. Y en ese sentido, bueno, la mirada es amplia. Uno puede decir, bueno, a lo mejor saldrá un africano, saldrá un asiático, quién sabe. Así es. Y estaremos orando, la comunidad mundial católica, orando para que el Papa que salga, ojalá continúe en la línea de este Papa. Así es. ¿Existe la posibilidad de que un cardenal venezolano participe en el cónclave? Bueno, no está negado, okay, no está negado, ¿verdad? Porque el Papa puede ser elegido por el solo hecho de ser obispo y luego nombrado cardenal. Okay. O sea, un cardenal venezolano puede ser Papa si en el cónclave se llegara a ver que aunque no esté en el cónclave pueden elegirlo. Eso puede pasar. No ha pasado en toda la historia, pero puede pasar. En cuestiones de requisitos, en cuestión de edad, tengo entendido que en el país tenemos 2 cardenales, ¿no? Sí. ¿Cumplen con los requisitos? Yo creo que ninguno de los dos. Okay. Ninguno de los dos porque ya el Papa Baltasar, el cardenal Baltasar Porra, pues ya ha pasado la edad. Sin embargo, fíjate que cuando eligieron a Bergoglio tenía 76 años. Okay. O sea, un año más después de la jubilación, que normalmente se jubilan a los 75 años. Así es, o sea que existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Así es, padre. ¿Qué aspectos del papado de Francisco considera que deberían ser continuados entonces ahora en la iglesia? Bueno, yo creo que yo destacaría de los múltiples aspectos los énfasis que él hizo en las 2 encíclicas que he citado. Una en la Fratelli Tutti y otra en la Laudato Si. La Laudato Si tiene que ver con todo el tema ambiental. Laudato Si en latín significa alabado sea. Y para ser justo y honesto, la Laudato Si de alguna manera recoge todas las luchas de los grupos ambientalistas a lo largo de un tiempo determinado, que fueron plasmadas, ¿verdad?, y que coincidieron
esas luchas con lo que el Papa plantea y al revés. Ok. Defensa del planeta, el tema ambiental, que es un tema que nos compete a todos, que es crítico, es un tema bien difícil, y que eso hay que seguir insistiendo, porque nada dice que el rumbo que lleva el mundo haya cambiado en ese aspecto del cuidado de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Y vinculado el tema ambiental a lo social, es decir, que no, eso repercute, por supuesto, en las poblaciones más vulnerables, en los países, digamos, menos desarrollados, que tienen pues unas desventajas cualitativas desde el punto de vista tecnológico. Luego, la Fratelli Tutti, Ok. que es una encíclica en la que el Papa abre caminos de esperanza a través de la fraternidad, el diálogo, la justicia, la reconciliación. Esos son énfasis importantes. Y por supuesto, no olvidarnos de que los preferidos de Dios son los pobres, Ok. por la misma condición, no porque sean más especiales que nadie, sino porque son una condición desvalida. El Papa lo llamaba los descartados de la sociedad, Ok. los más vulnerables. Creo que esos énfasis unidos al constante discernimiento de las realidades que nos toca vivir para dar respuestas lo más cercanas posible a lo que el Evangelio de Jesucristo nos ilumina respecto a esas realidades. Perfecto, padre. Me gustaría que me indicara desde su punto de vista cuál es el mayor legado que nos deja el Papa Francisco luego de su partida física. Bueno, el mayor legado es lo que significa vivir de la fe. Ok. Me parece que todo lo que le tocó, la complejidad que le tocó al Papa Francisco vivir, dar respuesta, poder, digamos, surfear la crisis, si podemos utilizar esa expresión, un hombre de fe. Él mismo decía en su testamento espiritual que él en todos los viajes que hacía, al salir y al llegar, se ponía a los pies de la Santísima Virgen, Así. pidiéndole su luz, pidiéndole su ayuda y su auxilio. Humanamente hablando, es imposible que un ser humano pueda llevar a buen término una empresa tan grande si no está muy unido con Dios. Yo creo que el legado para todos nosotros los católicos y también para la gente de buena voluntad en el mundo entero, mira, tenemos que mantenernos unidos al Señor para llevar adelante la misión que se nos ha encargado. Así es, tengo entendido que la canonización del joven milenia Carlos Acutis se aplazó luego del fallecimiento del Papa Francisco. También está próxima la canonización del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué cree usted que pasará luego de la muerte del Papa? Yo creo que, y también está la Madre Carmen Rendil. Así Yo creo es. que es importante decir que ya eso está aprobado. Ahora la implementación, el cuándo sea, Ok. si es en septiembre, es octubre o noviembre, pero está dado. Es decir, son como materias pendientes que el próximo Papa debe asumir de acuerdo a lo que está establecido en la normativa. Así es. ¿Cómo afecta la muerte del Papa la percepción personal sobre la fe y la espiritualidad de las personas como tal? Bueno, yo creo que el Papa siempre mostró lo que decíamos hace rato, ser un hombre tan humilde, tan humano, Ok. y por eso quizás revela la proximidad con Dios, es decir, sumergirse en una humanidad con una sencillez, con una cercanía al mundo del pobre, sin escatimar el menor esfuerzo por ayudar, por entregar, por servir, en una palabra. Eso revela, pues, en definitiva, la importancia del itinerario de la fe, es decir, que la fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una tarea humana que la vamos poniendo en práctica. Y en ese sentido, la repercusión personal tiene que ver con, el mensaje es claro, como dice el poeta, se hace camino al andar. Así es. Es decir, la fe puesta en obras va revelando lo que tú tienes en el corazón. Así es. Y al final de su vida, el Papa Francisco, hasta el último respiro, estuvo diciéndonos, como Jesús en el Evangelio, tengan ánimo, tengan fe, sigamos adelante por el camino mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Desde su punto de vista, ¿qué desafíos cree que enfrentará el próximo Papa? Bueno, yo creo que los desafíos son muchos, ¿no? Yo llamaría la atención sobre el tema álgido de lo que significa el tema de la paz en el mundo, que es un tema... Papa Francisco llegó a decir que prácticamente estábamos en una tercera guerra mundial, en desarrollo como por partes, digamos. Eso es un tema bien importante, insisto, urgente, el tema de la búsqueda del entendimiento
a nivel mundial la reconciliación, el tema del respeto a la dignidad humana, que es el fundamento de los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos hoy por hoy están en tela de juicio, no son respetados, y nuestro Dios, que es un Dios de la vida, nos invita a buscar la justicia y el derecho, y creo que eso es un desafío grande. Y luego el otro tema es el tema del ejercicio político del poder. Me parece que qué bueno sería que viésemos el ejercicio político del poder como un servicio y no como una oportunidad para someter y dominar a los demás. Así es, padre, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo debe ser recordado el Papa Francisco? Yo lo recuerdo con una anécdota muy sencilla, que el día que fue nombrado Papa, eso lo cuenta un periodista biógrafo de él, que no recuerdo el nombre en este momento, que el día que fue elegido Papa llamó al vendedor del periódico cerca de su casa, y él no lo creía que era Francisco. Es decir, esta anécdota tan sencilla revela cómo era él de cercano a la gente. Así es. O sea, que no se dejó, digamos, dominar por la lógica de su cargo y de su responsabilidad, sino que al contrario, siempre fue tan humano, tan cercano, y por eso impactó tan positivamente a toda la humanidad. Así es, sobre todo a los países latinoamericanos, porque sentíamos esa conexión con él. ¿Cómo no? Especialmente. Así es, se nos acabó el tiempo, padre. Me gustaría que nos indicara un mensaje final a toda nuestra audiencia. Bueno, el mensaje final es que estos días estemos en oración por la elección del nuevo Papa, que esté a la altura de este tiempo, y que todos nosotros tomemos la bandera o el legado que él ha dejado, especialmente en la línea de la fraternidad, de la búsqueda de entendimiento, de convertirnos en constructores de paz y apostar por la reconciliación. Perfecto, gracias, Papa, por estar con nosotros el día de hoy y compartir su tiempo en el estudio de Latina Informativa. Amigos, hacemos una breve pausa comercial, no se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región y el país. Ya regresamos.